Los titulares son presentados por Banco Atlántida, 110 años, siempre impulsando tu futuro. La Corte de Justicia, que será electa por el Congreso, revivirá la figura de los magistrados suplentes bajo un auto acordado, revelan parlamentarios. Bajo fuertes medidas de seguridad, diputados convocados para elegir Corte de Justicia a partir de este miércoles a las 5 de la tarde. Diputados del PSH denuncian ante el CONADE y el Ministerio Público a Luis Redondo por persecución, hostigamiento y amenazas. Redondo, el gran perdedor en proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia, dicen analistas, y PSH obligado a un manejo inteligente en el hemiciclo tras la ruptura con el hombre que llevaron a la presidencia del Congreso. Empresarios dicen a presidenta Castro que están listos para invertir, pero esperan señales claras de su gobierno para comenzar a trabajar. Estados Unidos condena a muerte de líderes campesinos defensores de la tierra y los derechos humanos, demanda una pronta investigación y preocupa a organismos la ineficacia del mecanismo de protección de derechos humanos. Juez Castel decide que abogada experta en información clasificada continúe en la defensa del expresidente Hernández, acusado por narcotráfico. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida, 110 años. Te acompañamos a imaginar, creer y triunfar. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 14 de febrero. La noticia del día es presentada por Claro. Activa tu Super Pack con TikTok incluido y muchos otros beneficios con el internet más rápido de Honduras. La reactivación de la figura de los magistrados suplentes sigue viva en la élite política, al no descartar que la nueva Corte de Justicia que sea electa la aplique por medio de la figura del auto acordado. El vicepresidente del Congreso Nacional, Russell Tomé, confirmó que el Pleno de Magistrados del nuevo Poder Judicial, a través de la figura del autoacordado, seleccionará de la nómina de los postulantes enviada por la Junta Nominadora a los 5 magistrados suplentes. Entonces, lo que se ha establecido es que sean los propios 15 magistrados que allá en la Corte Suprema de Justicia se reúnan y en el marco de sus atribuciones, con un autoacordado, definan cómo van a incorporar los magistrados suplentes. Queremos que sea muy transparente, queremos que esto sea con mucha verificación de que no haya arbitrios como actualmente, que el presidente de la Corte colocaba a los magistrados integrantes a su arbitrio. La bancada nacionalista también ratificó que la nueva Corte Suprema de Justicia decidirá si es necesario o no elegir a los magistrados suplentes. Ellos van a ver si es necesario o no es necesario tener integrantes, ya sea de las salas o del Pleno. Recuérdese cuando hay un tema que no es por unanimidad en la sala constitucional, pasa al Pleno y los 5 de la sala tienen que excusar. Por consiguiente, es una decisión que va a tomar el nuevo Poder Judicial. En el Congreso ya no se puede, porque era con 2 legislaturas. Así que hay que esperar, hay que ver lo que le dice la nueva Corte. Pero el diputado del Partido Liberal, Marlon Lara, disiente de la opinión de Antonio Rivera, ya que asegura que lo más correcto es realizar la reforma constitucional para aplicar esa figura del magistrado suplente. Eso considero yo que es lo prudente, tendríamos que analizarlo, pero hasta el momento la posición que yo como diputado mantendría es que lo hagamos a través de una reforma constitucional, aprobándolo con 86 votos en esta legislatura y ratificándola en la siguiente legislatura, y que ahí se pueda nombrar a los magistrados suplentes por un periodo de 6 años, ya que durante este año ellos no van a estar en funciones. En las opiniones de los constitucionalistas hay versiones encontradas. Algunos son del criterio que sí es viable el autoacordado, pero otros piensan que sería un abuso del derecho y forzar la ley, ya que lo más correcto es la reforma constitucional. Y ahorita la única manera de hacerlo es a través de una disposición administrativa denominada autoacordado, donde el Pleno de la nueva Corte
puede determinar esto de manera perfectamente legal y adecuada. Si bien es cierto, mediante autos acordados, es una figura procesal que está en la ley de organización de los tribunales, es para el mejor proveer administración de justicia. No encuentro yo facultades dentro del Pleno o por el presidente del Poder Judicial para que puedan forzar, o sea, y meter la figura de magistrados suplentes. Se armaría un solo desorden. La iniciativa aún está en papel y será hasta que los nuevos magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia asuman funciones que analizarán si le toman la palabra a los congresistas para elegir a los magistrados suplentes mediante la figura del auto acordado. La noticia del día fue presentada por Claro. Activa tu Super Pack con TikTok incluido y muchos otros beneficios con el internet más rápido de Honduras. Antonio Rivera considera que los 15 magistrados que serán electos para integrar la Corte Suprema tomen su promesa de ley ante el Pleno de Diputados y no ante el presidente Luis Redondo. Nosotros consideramos que es el Pleno. ¿Quién lo elige? Lo elige el Pleno. Mire, la elección va a ser legal, porque van a votar más de 100 diputados que tienen su credencial del CNE y que el pueblo votó por ellos en noviembre de hace 2 años. O sea, la elección es buena, hecha por las personas competentes. Pero la juramentación, para que no haya problema, que sea ante el Pleno, porque el Pleno es el que lo está eligiendo y este está validado por el CNE. En la misma dirección reacciona Marlon Lara, quien es del criterio que los magistrados deben ser juramentados por un juez o jueza ante las dudas de ilegalidad de la actual directiva del Poder Legislativo. Yo he solicitado que, al igual que doña Xiomara Castro, debido a la ilegalidad de la Junta Directiva, pidió que fuera una juez, la jueza Carla Romero, que la juramentara. Lo mismo se debe hacer con la Corte Suprema de Justicia para que no vayamos a caer en ilegalidad. Aunque la Junta Directiva del Congreso es considerada ilegal, este lunes el Partido Nacional y Liberal llegaron a un acuerdo con Libre y Redondo para elegir la nueva Corte de Justicia. El Congreso Nacional giró oficialmente la convocatoria a sesión para este miércoles a las 5 de la tarde para realizar el cuarto intento en la elección de los 15 magistrados y magistradas del nuevo Poder Judicial, con la diferencia que esta vez las fuerzas políticas con mayor caudal electoral ya tienen un acuerdo, el cual anunciaron este lunes. El Congreso y la policía informaron sobre las medidas de seguridad que se tomarán para la sesión de este miércoles, en la cual se estaría realizando la elección de los magistrados. Bajo esta dinámica compartimos también con nuestra población, solicitándoles comprensión, como se ha anunciado, porque vamos a tener varios anillos de seguridad. 1.500 hombres y mujeres de la Policía Nacional formarán parte de ese gran dispositivo de seguridad para premiar a la población con paz y tranquilidad. Asimismo, informaron que los accesos al Poder Legislativo estarán restringidos, o sea que a tomar nota los capitalinos que tienen pensado ir al centro de la ciudad o a lugares cercanos al Congreso Nacional de la República. El presidente de la Coalición Patriótica, Juan Carlos Rodríguez, espera que el Partido Salvador de Honduras no siga siendo tan ingenuo, creyendo que el diputado Luis Redondo algún día recapacitará, dado que desde hace tiempo se convirtió en el congresista número 51 de Libertad y Refundación. El seguir esperando que el señor Redondo le responda como parte de su bancada es un anhelo que nunca se les va a dar. De hecho, ya él prácticamente es un diputado número 51 de Libre y eso hay que entenderlo. Y yo no tendría que decir nada si yo fuera parte de PCH. En esa bancada tomaría que somos 9 diputados nada más y sencillamente no tendría que decir nada. Rodríguez cuestionó que Redondo fuera capaz de exhibir en los videos de seguridad del Congreso al jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras, Tomás Ramírez. Maribel Espinosa cuestionó que los partidos Libre Nacional y Liberal se repartieran en la Corte Suprema, excluyendo de la nómina final de 15 magistrados a la mejor evaluada, Ana Pineda. Que los 3 partidos políticos se pusieron de acuerdo a la usanza de ellos, repartiéndose el pastel,
Nosotros pretendíamos algo diferente, nosotros pretendíamos que fuesen considerados los mejores evaluados. Prueba de ello es que ya quedó fuera del proceso la doctora Ana Pineda, quien obtuvo la mejor evaluación, y una mujer independiente que no iba a representar intereses partidarios porque no se identifica con ningún partido, y eso era lo que buscaba el Partido de Salvador de Honduras. Espinosa también advirtió al presidente Luis Redondo que el partido estará atento a cualquier intento de su parte por romper el orden constitucional. La bancada del PSH llegó a tocar las puertas del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y del Ministerio Público para denunciar al diputado Luis Redondo, a quien acusaron de persecución, amenazas e intimidación, así como de ponerle seguridad armada a lo interno del hemiciclo para seguir sus pasos, aparte de la difusión del video contra Tomás Ramírez hecha el lunes. En diferentes temas. La relación entre el presidente del Congreso, Luis Redondo, y el partido que lo propuso para el cargo, irónicamente, cada vez es más delicada. Y el último episodio aconteció en el CONADE, donde sus mismos compañeros de bancada lo denunciaron por persecución, amenazas e intimidación. Me han sacado con un video sin mi autorización, poniendo en riesgo mi vida y la de mi familia y de todos nuestros compañeros, por lo cual hemos venido a los derechos humanos, ya que nuestro actuar fue lo normal que hace un diputado dentro del Congreso Nacional, y eso es muy peligroso. Que le den seguimiento a los diputados y lo exhiban públicamente, eso es un abuso de autoridad de quien maneja el Congreso Nacional. No solo fue el espionaje ordenado por Redondo al jefe de su bancada, también el PSH denunció la incursión de guardias armados, siguiéndoles la pista a lo interno del hemiciclo por ir en contra de las posturas oficiales, de manera que la siguiente estación fue la Fiscalía para continuar exhibiendo al presidente del Congreso. El señor presidente dio la orden para que hombres armados estuvieran en nuestras espaldas cuando estábamos en el hemiciclo. Tenemos los videos. Tengo mi diálogo con estos hombres de seguridad, lo cual es inaceptable porque el Congreso tiene accesos donde hay máquinas detectoras de metales y no se justifica que en el hemiciclo hayan hombres armados. Defensores de derechos humanos ven con suma preocupación lo bajo que ha caído Redondo, a quien aseguran solo le falta pinchar los teléfonos o filmar a los diputados en su intimidad, como muestra de su conducta abusiva en el poder. Solo les faltó llevar la cámara al baño cuando estaban haciendo sus necesidades fisiológicas, o a lo mejor forma parte de todo el seguimiento que se les da a determinados diputados en el seno del Congreso Nacional. En Libertad y Refundación salen al paso en defensa de su aliado, que consideran no le ha hecho daño a nadie. Lo único que hizo fue desvirtuar las mentiras que estaban pronunciando desde el PSH con pruebas sólidas y contundentes, señalan. Cuando uno tiene la verdad, no le tiene miedo a las evidencias. Entonces, estas son evidencias. ¿Y qué querían? ¿Que nosotros dejáramos que se impusiera la mentira que estaban divulgando? No puede ser. Entonces, a mí me parece que la transparencia es lo mejor. Y mostrar los videos es transparencia. Todo este alboroto se deriva de la reunión de jefes de bancada que tuvo lugar el lunes, cuando Redondo impidió que la diputada del PSH, Maribel Espinosa, ocupara el lugar de Tomás Ramírez, dejando al margen de la negociación por la Corte Suprema al PSH. La guerra entre el Partido Salvador de Honduras y Luis Redondo se intensifica a tal grado que el presidente de la institución política y designado presidencial, Salvador Nasralla, calificó a Redondo como gran hacker, quien además lo convocó para hacer la alianza, o lo convenció para hacer la alianza con Mel, a quien le llama el mentiroso. El tuit del designado presidencial establece que La Pauta Honduras, un periódico digital en su búnker, además es un gran hacker que ayudó al Partido Libre de sacar 50 diputaciones en las elecciones del 28 de noviembre. Por votos recibidos no pasaban de 35, pero la traición contra el pueblo inició el día que me convenció para hacer alianza con Mel, el mentiroso, posteó Salvador Nasralla.
Para los analistas, el gran perdedor en el proceso de elección de la próxima Corte de Justicia es el presidente del Congreso, Luis Redondo, por su comportamiento y traición al Partido Salvador de Honduras, PSH, que lo llevó a ese solio en el legislativo. El PSH descarta que sea un perdedor, pero deberá aprender a canalizar las divergencias con Redondo para una buena gobernanza en la Cámara Legislativa. Aunque en el escenario de negociaciones para la elección de la nueva Corte, el tripartidismo marginó al Partido Salvador de Honduras en la integración de la nueva Corte Suprema, esto no necesariamente significa un tiro de gracia a esa institución política, sino puede ser el punto de despegue si saben canalizar esas acciones, consideran los analistas. Pareciera que un perdedor es el PSH. Pero eso solo es momentáneamente, creo yo, en la medida que ellos hagan una lectura correcta de este proceso y valoren cómo relanzar su agenda propia, les puede ayudar a consolidarse y a crecer. Que hay una cuestión de tipo psicológico, ¿no? Habitualmente los seres humanos nos vamos más con los que son atropellados. Y en este caso, obviamente, el Partido Salvador de Honduras, sus diputados han sido atropellados. A una sola voz y sin andarse por las ramas, los analistas afirman que el gran perdedor en este escenario es el diputado Luis Redondo por darle la espalda a su partido. El diputado Redondo es un perdedor de imagen muy grande, no solamente a nivel general, sino que una ruptura con su partido hoy mucho más evidente, mucho más dramática. ¿Quién se debilita? Pues se debilita el que aplica Redondo, el que aplica medidas poco convenientes, yo diría hasta totalmente incorrecta. En esos mismos términos se refiere el analista Jorge Illescas, que en comunicación con TN5 dijo que la figura más afectada es Luis Redondo, porque ha evidenciado su deslealtad, carencia de principios sólidos, sin personalidad y falta de formación ideológica, y que antepone sus intereses personales. Mientras este analista considera que el Partido Salvador de Honduras deberá mantenerse como abanderado de la lucha anticorrupción y promotor de la transparencia, definir dónde está colocado ideológicamente y sobre todo impulsar algunos cambios en su dirigencia. Concluyen los entrevistados que la bancada del Partido Salvador de Honduras está integrada por personas honorables, con posiciones acertadas y pese a la marginación en la escogencia de la Corte, debe aprovechar el momento para resurgir y ganarse la simpatía de la población. Si ese partido evita cometer los errores que ha cometido hasta la fecha, empezando por la postulación del actual presidente del Congreso, puede individualizarse, puede victimizarse y puede perfilarse como una opción electoral, pero tienen que cambiar. Concluyen los entrevistados que la bancada del Partido Salvador de Honduras está integrada por personas honorables, con posiciones acertadas y pese a la marginación en la escogencia de la Corte, debe aprovechar el momento para resurgir y ganarse la simpatía de la población. En TN5 en línea, las diferencias entre Narrala, Luis Redondo y Libre son tendencia en las redes sociales. Entre quienes destacan la valentía de Narrala, censuran el comportamiento de Redondo y los que defienden a Libertad y Refundación y aseguran Redondo nunca podría ser considerado un militante del PSH. TN5 en línea es presentado por La Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Buenas noches, Cristina, Renato, qué gusto saludarles. Les comento que esta vez las polémicas declaraciones del designado presidencial Salvador Narrala han dado de qué hablar en las redes sociales y precisamente debido a la crítica que hace contra Luis Redondo por presuntamente vincularse con el Partido Libre para robar curules en el Congreso Nacional. Veamos lo que dicen algunos usuarios. Este usuario comenta, Salvador Narrala acaba de declarar que hubo fraude electoral en las pasadas elecciones generales. Por eso es que Libre ganó la presidencia y la mayoría de diputaciones, utilizando la empresa de Luis Redondo para el hackeo. Cielo García tuiteó,
El designado presidencial Salvador Nasralla denuncia persecución y hace un llamado al comisionado de los derechos humanos por notificación de seguridad y video que difundió el Congreso Nacional. De inmediato sus declaraciones y denuncias hicieron eco en los usuarios que defienden al Partido Libre. Leonardo Guevara posteó: Salvador Nasralla y sus diputados representan al lado más conservador de los políticos en Honduras. La diferencia con el Partido Nacional es mínima. Nicolás Bravo comentó: Luis Redondo es un pupilo de Salvador Nasralla que en cualquier momento traicionaría a nuestra presidenta Xiomara Castro. Gracias a Dios Mel Zelaya con el pueblo que no lo va a permitir. También hay quienes defienden al designado presidencial fundador del PSH. Carla Ortiz tuiteó: que se expresen mal de Salvador Nasralla, no respetar el acuerdo, no reconocer la alianza que ayudó a Xiomara Castro a llegar a la presidencia, eso es ser mal agradecido. Esta otra usuaria opinó: no se olviden que por este Salvador Nasralla ustedes ganaron y ahora quieren hacer de Honduras un país como Venezuela y Cuba. El conflicto al interno del Partido Salvador de Honduras, las polémicas declaraciones del designado presidencial Salvador Nasralla y la presunta acusación con el Partido Libre ha sido el tema que ha dado de qué hablar en las redes sociales. TN5 en línea fue presentado por La Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero, ahorra o nunca con descuentos impresionantes. ¿Cómo lo hiciste, matado o ahorcado? Habla, loco, habla, ¿cómo lo hiciste? Déjame la pala. No lo va a golpear, no lo va a golpear, no lo va a golpear, no sangre, no lo va a golpear. Sucedió en el sector de Río Verde, en Iriona, Colón. El progenitor asesinó a su hijo de 4 años y la gente quiso vengar esta muerte, este asesinato, quitándole la vida al señor que ven en pantalla. El papá de este niño de apenas 4 años, asesinado por su padre. Atentos a esta triste noticia que difundiremos en los próximos minutos aquí en el Noticiero Líder. Pero antes, a criterio de especialistas, es urgente que en Honduras se apruebe un reglamento que garantice la calidad del producto que se utiliza en la construcción de la infraestructura. Honduras no es la excepción y ante terremotos, inundaciones, incendios y otros fenómenos naturales que se reportan a nivel mundial y que han puesto a prueba la infraestructura incluso de países desarrollados, expertos en materia de construcción ven la necesidad de tener un reglamento normalizador para validar la seguridad, calidad de los materiales para la construcción y proteger así al consumidor. Deberíamos de apuntar a tener un instituto para certificado de materiales, como existe, sé que en Costa Rica hay uno, en El Salvador también tenemos. Obviamente esto es una inversión alta, le corresponde en parte al gobierno, a la parte de comercio, porque esto es una relación de proveedor, de los proveedores de estos bienes, que tienen que tener un respaldo que certifique la calidad de los productos, especialmente aquellos que por alguna razón usan componentes reciclados. Para garantizar la calidad de las edificaciones, este arquitecto recomienda tener presente leer las especificaciones que vienen en los empaques. De esta manera se detecta si los productos cumplen las normas requeridas, aunque reconoce que muchas veces por ahorrar algunas personas compran materiales de mala calidad. Porque estamos viendo que están introduciendo ciertos materiales, por mencionar un país de China, por ejemplo, concretos o cementos que vienen de China, que sabemos que tienen una fecha de caducidad, ¿verdad? Si nosotros tenemos en nuestras bodegas cementos, sabemos que en un determinado tiempo este cemento va a sufrir un deterioro. Entonces, no es que no esté recomendando este tipo de productos, pero sí debemos de hacer los análisis pertinentes para que estos tipos de productos puedan entrar al país y puedan ser utilizados. En 2009, Honduras sufrió uno de los sismos más fuertes de los últimos años, donde algunos de los edificios nuevos resultaron con daños severos. Eso porque seguramente no se siguieron las normas de calidad sugeridas a criterio de este profesional de la construcción. Están viendo un ejemplo que los juzgados sufrieron daños importantes y sin embargo habían construcciones mucho menos importantes a los lados y no sufrieron daños. Eso significa mucho. Hubo en cierto modo una deficiencia. Si no hubiera habido deficiencia no hubiera ocurrido lo que ocurrió en ese momento.
El reglamento normalizador para garantizar calidad y seguridad en los productos de construcción es de suma urgencia a criterios de los expertos entrevistados para minimizar los daños en caso que se presente un fenómeno natural de máximas proporciones. Su talento y humildad lo han posicionado como uno de los artistas más conocidos del país. Se trata del artista hondureño Scipio Zúñiga, que en pinturas destaca la belleza, cotidianidad y paisajes hondureños. Por eso es nuestra historia positiva de esta noche. La noticia positiva es presentada por Tigo. Ahora tu hogar podrá estar lleno de nuevas experiencias con el mejor internet por $41. Los pinceles, la pintura y el talento de este artista hondureño son un orgullo para el país que él mismo plasma en sus cuadros. Sus lienzos tienen como objetivo mostrar la belleza de Honduras. Tengo un gran respeto y amor por mi país y quisiera exaltarlo fuera de las fronteras. Yo estoy ahorita como miembro de la Asociación Mundial de Arte en Francia, ya con la disposición de poder llevar todas mis obras fuera del país y poder presentar un poquito de mi tierra. Varias series en donde podemos ver el rostro de Honduras, podemos ver el ambiente coloquial, podemos ver las zonas de nuestro país y tratar de colocar el sentimiento en ello. Scipio Zúñiga presentó sus más recientes obras artísticas con la técnica de acuarela, más de 30 lienzos que muestran paisajes, humanidad y ambientes de la sociedad. Que no dejemos de soñar y que pongamos nuestro esfuerzo porque vamos a lograr hacer realidad nuestros sueños. Nosotros tenemos grandes artistas en Honduras y la empresa privada y el gobierno tiene oro puro en sus manos para poderlos levantar y hacerlos crecer. Estamos llenos de arte. Para Scipio, fortalecer la enseñanza del arte debe ser prioridad para las autoridades, porque en Honduras hay mucho talento que dar al mundo. Kenia Chinchilla, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Tigo. Ahora tu hogar podrá estar lleno de nuevas experiencias con el mejor internet de 45 megabits por $41. El precio del dólar y el euro es presentado gracias a Bacredomatic. Vive más el mundo, vive mejores momentos, vive tus viajes gratis. Se vive. El precio del dólar y el euro fue presentado gracias a Bacredomatic. Vive más fácil con todos los beneficios de tus tarjetas Bacredomatic. En la audiencia de curso que se realizó este martes en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el juez Kevin Castell confirmó que la abogada Sabrina Scharf continuará como abogada defensora del expresidente Juan Orlando Hernández, luego de la solicitud de fiscales estadounidenses que alegan que la abogada podría generar un conflicto de interés en el caso del expresidente porque representó a 2 personas que fueron acusadas por ese distrito y que además colaboraron como testigos en casos relacionados. La ex primera dama, Ana García, a través de su cuenta de Twitter, posteó: en la audiencia curso en la que Juan Orlando declaró, el tribunal consideró que la renuncia a cualquier conflicto respecto a Sabrina Scharf como su abogada es consciente, inteligente y voluntaria y aceptada, escribió Ana García. Irónicamente, en el Día del Amor y la Amistad en La Ceiba, sepultan los restos mortales de Carla Xiomara Zelaya Godoy, una joven que murió a manos de su novio en Perú, país al cual viajó con el fin de disfrutar de unas vacaciones el mes de septiembre del 2022.
Los restos mortales de Carla Xiomara Zelaya Godoy, una joven hondureña que fue asesinada por su propio novio en Perú, fueron sepultados entre llanto y tristeza la mañana de este día en el Cementerio General de Barrio Mejía en la ciudad Puerto de la Ceiba. No tengo palabras porque estoy destrozada. El enemigo, el enemigo tentó a la persona que le quitó la vida a mi hija. Sí, lo perdono. De momento no es fácil. No es fácil, pero no tengo ese rencor. Yo no tengo mi pensamiento, no lo tengo en ese hombre. Mi pensamiento lo tengo que mi hija ya no vive. Por su parte, uno de los hermanos de la jovencita indicó de que esto ha sido bien difícil, pero que espera que las autoridades competentes hagan lo correspondiente y que se haga justicia en torno a este lamentable hecho. Bueno, esta ha sido una situación muy difícil, pues sí, imagínense nomás con ver todo el tiempo que se tardó esto, ¿me entiende? Ella pues desde el 23 de septiembre y hasta esta fecha de hoy, esto ha sido muy terrible. No se sabía nada hasta que el asesino me lo comentó a mí, de que pues él había matado a mi hermana. La narración de los hechos indica que el 22 de septiembre Carla se comunicó con su madre, siendo la última conexión con su familia, pero fue el 23 de septiembre del año pasado que la hondureña murió en manos de su propio novio en el país sudamericano. En la Ceiba, Naún Monge, Telenoticias. Qué día tan violento hoy en el país. Alex Ordóñez nos informa desde Catacamas que en esa ciudad, en dos balaceras produjeron 3 personas muertas. Alex. Buenas noches, licenciado Renato Álvarez, licenciada Cristina Rodríguez y a todos nuestros televidentes de TN5 Estelar. Lamentablemente sigue la ola de violencia en este municipio de Catacamas. En horas tempranas, eso de las 4 de la tarde, le dieron persecución a una camioneta que se conducía en la calle que va al Hospital Santo Hermano Pedro, justamente en la colonia 13 de Mayo, donde pues se escucharon más de 20 detonaciones, donde dejaron en una cuneta este vehículo sin vida a una persona que corresponde al nombre de Cristian Montoya, de 35 años de edad aproximadamente, y Maynor Munguía, de 20 años de edad, le acompañaba. Lo dejaron gravemente herido, fue trasladado al Hospital Santo Hermano Pedro, luego lo trasladaron al Hospital San Francisco. Horas más tarde reportaron su muerte. Repetimos el nombre de estas dos víctimas: Cristian Montoya, de 35 años de edad, y Maynor Munguía, de 20 años de edad. Pero horas más tarde, a eso de las 5 de la tarde, lo mismo sucedió en el barrio La Nueva Esperanza. Le dieron persecución a una camioneta color gris, donde pues esta camioneta fue a caer a una cuneta y fue ahí donde aprovecharon los individuos desconocidos cuando impactaron la camioneta y perdió la vida el joven de nombre Alfredo Martínez, de 35 años de edad. Lamentable lo que pasa en este departamento de Olancho. Rápidamente llegó la policía para poder acordonar la escena y el Ministerio Público para poder hacer el levantamiento cadavérico. Las familias catacamenses están de luto y suplican por justicia a las autoridades nacionales para que se pueda intervenir este municipio de Catacamas en el departamento de Olancho. Este es mi informe. Junto a Tania Río voy a retornar con ustedes al estudio principal de TN5 Estelar. Muy buenas noches. 2 muertos y 13 heridos es el saldo de un accidente de tránsito registrado en la carretera CA4 a la altura de Los Hornos en el departamento de Copán. Las personas fallecidas son 2 mujeres de la tercera edad. Uno de los cuerpos quedó en el interior de la unidad de transporte. El incidente vial ocurrió cuando un bus iba bajando la cuesta en exceso de velocidad y el conductor perdió el control de la unidad y se volcó. Según el cuerpo de bomberos, el bus se dirigía desde Santa Rosa de Copán hasta La Unión, pero se accidentó en el municipio de Veracruz. Algunos de los heridos responden a los nombres de Silvia Peña, Marco Antonio Ávila, Mario René García, Justo Ronaldo Mejía, motorista, y María Concepción Amaya y otros. Una balacera dejó la tarde de este martes varios heridos en el interior de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto. Se trata de 3 agentes penitenciarios y un recluso.
todos trasladados de inmediato a centros asistenciales de la capital. Trascendió que en el interior de la cárcel de máxima seguridad se registró un enfrentamiento a balazos entre miembros de las estructuras criminales Barrio 18 y Mara Salvatrucha MS-13, hechos que se registraron al filo de las 3:30 de la tarde. La portavoz del Instituto Nacional Penitenciario, Digna Aguilar, detalló que los hechos son producto de peleas de poder y territorio en el interior de la cárcel entre dos estructuras criminales rivales, al tiempo que aclaró que no hay personas fallecidas y que los 4 heridos se encuentran estables. Mire usted lo que ocurrió en la aldea Río Verde, aldea El Paraíso, jurisdicción de Iriona, Colón. El señor que ven en pantalla es Orlin Danieri Ruiz, que asesinó a su hijo de 4 años. No lo va a golpear. No lo va a golpear. No lo va a golpear. No sangre. No sangre. No lo va a golpear. No lo va a golpear. Mire, que este maje quiere pegarle un par de vergazos así como... No sangre. No lo vaya a golpear. No lo va a golpear. Bueno, ahora sáquele, quítese voltea a ver la cámara ya, compa, por favor. Miren, es el momento cuando varios vecinos tratan de golpear al señor Orlin Daneri Ruiz después de haberle dado muerte a su hijo de 4 años. Orbin, el hijo se llamaba Orbin Daneri Ruiz, y el papá que lo ven en pantalla, Orlin Daneri Ruiz. Un pequeñito de 4 años. 4 años. Sí. Un problema. Pobrecito la criatura. Sí, desgraciado. ¿Y qué será eso? Por mí, hermano. Golpe como con un palo. Sí, hombre, lo mato a puros palazos. Tóquele el hombro. Pero yo le si no quería tu criatura, ¿por qué no lo regalaste? Es que yo estoy bravo desde que yo vi de este niño cuando lo llevó inconsciente. Dale el calzoncillo, papá. Mire. Ay, Dios mío. Puta Valeria. Es que puro pijazo. ¿Por qué no lo regaló? Le decían a Orlin Daneri Ruiz, ¿por qué no lo regalaste? ¿Por qué optaste por matarlo? Y alguien de los vecinos trató de eliminar físicamente a este señor que ven en pantalla, pero los demás lo evitaron ante la indignación que provocó este hecho en la aldea, en el sector de Río Verde, aldea El Paraíso, jurisdicción de Iriona, Colón. Consternación, impotencia e indignación provocó este martes la muerte de un menor de apenas 4 años de edad de nombre Orbin Daneri Ruiz a manos de su propio padre de nombre Orlin Daneri Ruiz Machado, que lo llevó a traer leña y regresó al hogar, pero ya con el niño muerto y quien presentaba severos golpes en todo su cuerpo. El padre salió en compañía del menor pues a traer leña, y una vez trayendo leña bajo el efecto del alcohol, pues le dio muerte al menor. Según los vecinos, el parricida también consumía drogas y maltrataba físicamente a su pequeño hijo, que al momento del levantamiento del cadáver presentaba varios golpes y mordidas en la espalda, y se presume que se las provocó su padre, que contó con la complicidad de la madre, Yadira Isabel Castro Almendares, para esconder y enterrar el cuerpo. El padre llevó el cuerpo del menor hasta su vivienda, donde en colaboración con su compañera de hogar decidieron enterrar al menor en este sector del Potrero para posteriormente darse a la fuga. Escenas como esta ya se volvieron recurrentes en el país y tienen que ver con el consumo de drogas, alcohol y la violencia doméstica de verdugos del hogar, que en muchos casos castigan a los hijos para inferirle dolor a su pareja sentimental. La violencia vicaria, que es aquella que tiene como objetivo final hacer el daño a la mujer a través de la violencia extrema contra los seres queridos, en este caso, los hijos. En este caso, no solo el pequeño sufría violencia en el hogar, la madre por temor, sumisión o dependencia guardaba silencio, pues también era víctima del trastorno social de su pareja, una práctica que según las organizaciones defensoras de las mujeres no se quiere atender, mucho menos atacar en el país. ¿Qué podría permitir una declaratoria de emergencia en el caso de los femicidios? Pues medidas concretas, integrales, que no requieran tanto trámite de aprobación como se llevan los procesos en el Congreso Nacional.
El padre y la madre de este pequeño ahora están bajo prisión, uno por parricidio, otro por complicidad, y pese a la recurrencia de casos como estos, no se conoce por ahora una estrategia integral del Estado y del presente gobierno para proteger a uno de los eslabones más vulnerables de la sociedad, que irónicamente impacta con más crudeza en los hogares pobres. La Policía Nacional se apresta a solicitar una nueva ampliación del estado de excepción parcial sin que hasta ahora hayan resultados concretos en torno a medidas complementarias como la regulación de Conatel en la venta indiscriminada de chips, la identificación personal en las transferencias bancarias, entre otras acciones necesarias para obtener logros más contundentes, opinan los especialistas. La Policía Nacional solicitará a la Presidencia y el Consejo de Ministros una nueva ampliación al estado de excepción que finaliza este próximo 20 de febrero. Hasta ahora 73 municipios son los que están bajo el estado de excepción. Sin embargo, la policía solicitará que este se extienda a nuevas localidades del territorio nacional. Esto significa que nosotros esperaríamos que este mecanismo que ha ayudado a la detención de varias personas vinculadas a hechos delictivos, sobre todo de extorsión, de sicariato y de narcotráfico, continúe más allá del 20 de febrero. Estaríamos también en la posibilidad de solicitar una ampliación en espacio. El Plan Nacional Integral contra la Extorsión y Delitos Conexos, que contempla actividades y controles especiales en 17 departamentos del país, incluye el control de identificación personal de las transferencias bancarias por la Comisión Nacional de Banca y Seguros, así como la regulación de Conatel en la venta indiscriminada de chips telefónicos. Estas últimas medidas han quedado sin ningún registro de avance, según se explica desde el Observatorio de la Violencia. Todavía no hemos visto el control incluso de los chips y de los teléfonos que entran a las cárceles de máxima seguridad, que de ahí establecen que se llama para extorsionar, el que en las billeteras electrónicas donde están depositando el dinero para de la extorsión, en los teléfonos celulares y los chips. Eso es necesario que la autoridad nos establezca que si ya avanzaron como segunda etapa. Ayestas además explica que el estado de sitio dará resultados positivos solo si se logra ubicar con investigación técnico-científica el origen del crimen con suficientes pruebas para lograr condenas. Una visión que comparten especialistas en criminología al asegurar que se necesitan reformas legales que faciliten el trabajo investigativo para lograr encarcelar a los criminales. Ampliar esta parte de lo que es el manejo de la escena del crimen, lo que tiene que ver con la recolección de los indicios, las evidencias, y cuando se presente un caso, pues que se presente bien sustentado para que no suceda que por una puerta entra el criminal y por la otra sale. Según estadísticas de la Secretaría de Seguridad, durante el primer mes del año se redujo el número de homicidios registrados durante enero de 2022. En esa fecha, 771 hondureños fueron asesinados. En 2023 se contaron 353, es decir, 18 víctimas menos, por lo que aseguran la medida que suspende garantías constitucionales da sus primeros resultados. Sobreseimiento provisional se dictó en los tribunales sanpedranos a Brian Josué Pineda Enamorado, detenido la semana anterior y acusado por la Fiscalía como responsable del delito de homicidio en perjuicio del adolescente Katie Grisel García. La medida con la que Pineda Enamorado recuperó su libertad se resolvió por falta de acreditación racional. La falta de acreditación racional pues significa que con todas las pruebas que presentó el ente fiscal no encontró un razonamiento que hilvanó las pruebas que presentaron ellos, de tal forma que para la juez de garantías es preferible que él esté en libertad y en ese orden de cosas pues el ente fiscal va a tener la oportunidad de continuar la investigación. Están las pruebas, todo, la ubicación de mi teléfono, todo, ahí está todo, pues que en ningún momento estuve yo cerca del estadio. Pineda Enamorado permaneció recluido en el Centro Penal del Progreso tras su detención e implicación en el hecho en el que perdió la vida Katie García tras los disturbios después del encuentro entre Maratón y Real España el pasado 2 de febrero en San Pedro Sula. Líderes de 13 comunidades del municipio de Tocoa, Colón, se manifestaron este martes
en los alrededores de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para ser escuchados, dado que el Estado hondureño todavía no hace justicia a 5 años de los asesinatos de varios parientes que apoyaron los proyectos de una empresa minera en esa zona. No los lleva nada, pero que sí, tan siquiera que los apoye con apoyar las empresas que traen beneficios a nuestras comunidades, porque cuando viene la inversión a este país y se va, quedamos las comunidades más peor de lo que estábamos. Son 10 los excolaboradores de esa compañía que murieron de forma violenta a manos de grupos radicales de Tocoa, recordaron los líderes de 13 comunidades del municipio de Tocoa. La embajadora de los Estados Unidos acreditada en Honduras, Laura Dogu, posteó en sus redes sociales una declaración del gobierno de Estados Unidos ante los crímenes de defensores de la tierra reportados últimamente en el país. Rechazamos y condenamos los brutales asesinatos de campesinos en Honduras vinculados con grupos de defensores de derechos humanos y el medio ambiente, tras expresar su pésame a la familia de Santos Hipólito y su hijo Javier Rivas. La embajadora Dogu instó a las autoridades a que investiguen sin demora estos y otros asesinatos y otros ataques y amenazas. El gobierno de Estados Unidos, en su declaración difundida por la diplomática, exhortó a los entes competentes a que adopten las medidas necesarias para garantizar a los defensores de los derechos humanos, ambientalistas y comunidades un entorno seguro y propicio para que vivan sin amenazas y sin miedo. Estados Unidos ratificó también su compromiso de apoyar al gobierno en la defensa de los derechos humanos. La muerte de líderes ambientalistas y populares que gozaban de medidas de protección pone el acento en torno al funcionamiento del mecanismo de protección de la Secretaría de Derechos Humanos, pues según organizaciones que siguen el tema de los territorios, es preocupante cómo están matando a los activistas defensores de la tierra sin respuestas efectivas desde el Estado. Creo que hay una deuda del Mecanismo Nacional de Protección, es necesaria. Las muertes violentas de activistas de territorios y defensores de derechos humanos es algo que alarma mucho a esta experta. La situación le preocupa más cuando se trata de personas que previamente habían denunciado amenazas a muerte ante las autoridades e incluso contaban con medidas del sistema de protección. Y es lamentable que a 2 meses de este año ya se han registrado 7 muertes, son muertes violentas, y es complicado porque muchos de los implicados tenían incluso medidas de protección dadas incluso por la Corte Interamericana, pero y luego también por el Mecanismo Nacional de Protección. La Secretaría de Derechos Humanos hace un llamado a Secretaría de Defensa y a Secretaría de Seguridad, es decir, ¿quién entonces se hace cargo? ¿Quién se asegura de las medidas, pero quién genera medidas de reparación o luego investigaciones? Para este representante de la sociedad civil hace falta voluntad política. Señala que instancias como el mecanismo de protección operan con grandes deficiencias como falta de recursos y de capacidad instalada. No descarta tampoco la influencia negativa de intereses políticos. Primero es un tema de voluntad política. El segundo es un tema de capacidad instalada. Y tercero, muchas veces también todos estos mecanismos de protección tienen un tinte político también, ¿no? Y hay que reconocerlo, ¿no? Lo hemos visto en otras esferas también, especialmente en las esferas, por ejemplo, de la ayuda humanitaria para personas migrantes también. Tenemos que tener realmente una política clara de protección del Estado. Aunque Telenoticias pidió una reacción al director del mecanismo de protección, Edas Paul, para conocer la respuesta que esta instancia brinda a quienes gozan de medidas de protección, no fue posible obtener una entrevista. Pero de acuerdo al informe de gestión 2022 de la Secretaría de Derechos Humanos, la Dirección General del Sistema de Protección ha dado seguimientos a la implementación y ejecución de las medidas de protección y cautelares de 152 casos activos de personas y colectivos beneficiarios del mecanismo de protección. Estadísticas con las que no concuerda este exintegrante del Consejo de Protección, quien asegura que el mecanismo está desarticulado. La ministra de Derechos Humanos, Natalia Roca, que es una irresponsable total, ha desarticulado el mecanismo de protección, aunque ellos dicen que no hay protección a los defensores de derechos humanos, los que tienen protección, el mecanismo de protección, pero lo más grave es la inercia, la poca voluntad de la Presidenta de la República en ordenar esta Secretaría de Estado. A estas alturas, esa señora debía estar cancelada, destituida de su cargo porque ha sido incapaz. A criterio de Ortiz, la violencia y asesinatos contra defensores de territorios siguen poniendo en tela de duda la eficacia del mecanismo de protección, que lejos de brindar seguridad es causa de ciertas desavenencias entre algunos representantes de la sociedad civil con funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos. Gabriela Lobo, Telenoticias.
Más adelante aquí en el Noticiero Líder, empresarios listos para invertir, pero necesitan señales claras del gobierno, afirma el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Mateo Gibrín. Hoy nuestra sección El Emprendedor se traslada a la localidad de El Pajonal, en Comayagua. Ahí se encuentra el vivero Estación Kilómetro 88, donde usted encuentra desde una planta tradicional hasta especies exóticas. Un esfuerzo que tiene buena aceptación en el Valle de Comayagua. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. Vivero Estación Kilómetro 88, donde se respira aire y oxígeno puro y, por supuesto, donde usted encuentra plantas tanto para el interior como para el exterior de su vivienda. Pues todo inició porque yo lo tomé como un hobby, o sea, me mudé de casa, empecé a comprar plantas para decorar mi jardín y fue tanta la barbaridad de plantas que ya parecía selva literalmente. Entonces, cuando surgió lo de la pandemia, en el 2000, 2001, por ahí, empezamos vendiendo un poquito de plantas porque en ese momento pues me quedé sin trabajo. Fue ahí donde surge la idea de empezar a comercializar mis propias plantas, ¿verdad? Y fue así como nace este concepto. Y a medida fuimos avanzando, fuimos viendo, fui aprendiendo, fui conociendo, fui preparándome un poco, estudiando cada variedad de plantas, viendo el tipo, los ambientes y todo eso, y así es como hemos estado hasta el día de hoy. Estación Kilómetro 88 tiene diversidad de plantas y si usted quiere decorar el interior de su vivienda, en este vivero tienen lo que usted necesita. Normalmente los viveros solo se dedican a una sola línea, ya sean frutales o ornamentales, pero lo que nosotros llamamos como planta común, o sea, rosas, algunas oaxacas, la planta que normalmente se ve. Entonces yo lo que quería es un poco de diversidad en nuestras plantas, tener plantas tanto para interior como para exterior, y la variedad para interior es bastante amplia. Vivero Estación Kilómetro 88 en carretera CA5 en El Pajonal, Comayagua. Sandra Pérez, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. Antes de tomar un crédito hipotecario, nuestra sección de educación financiera te aconseja sobre la importancia de poner atención en el monto de la cuota inicial y realizar cotizaciones en varias instituciones financieras. Educación financiera es presentada por Banpaís. Este regreso a clases paga todo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Cuota inicial. Algunas entidades financieras exigen un pago inicial que puede ser inferior al 30% del valor de la propiedad. Pregunte de cuánto es si lo existe. Varias cotizaciones. Pida información sobre el mismo crédito hipotecario en diferentes entidades financieras. Esto con el fin de obtener los precios más favorables. Recuerde que la tasa de interés anual efectiva incluye todos los costos. Plazos. Por cuanto más tiempo pida el crédito, más dinero va a pagar por él en total. Así que no está de más revisar los valores con diferentes plazos. Revise el valor de las cuotas mensuales a 15, 30 y 40 años. Educación financiera fue presentada por Banpaís. Divídelo todo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Mateo Gibrín, manifestó que los empresarios están listos para invertir en el país, pero advirtió que se necesita establecer un diálogo y generar trabajo en equipo entre el sector privado y el gobierno. El empresario fue enfático al indicar que esperan señales y acciones claras de parte de las autoridades nacionales para estabilizar los precios y políticas que incentiven la reactivación económica como una forma de protección para las empresas y los hogares. Asimismo, afirmó que en la medida que las autoridades de la región contribuyan a fortalecer el Estado de Derecho, la independencia del Poder Judicial y la seguridad jurídica, se generará confianza en los inversionistas y empresarios.
La ansiada rebaja en los precios de los productos de la canasta básica se aleja cada vez más de los hondureños, pues las últimas cifras oficiales indican que en al menos 30 alimentos básicos el costo se disparó en 216 lempiras. Es decir, la gente ahora gasta 11.686 lempiras al mes para poder tener una alimentación decente. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Los hondureños esperaban que este año 2023 los precios comenzaran a bajar. Sin embargo, el costo de la canasta básica de 30 alimentos subió de 11.470 a 11.686 lempiras al mes de enero. Es decir, 216 lempiras más que en diciembre, según la Dirección de Salarios de la Secretaría de Trabajo. Pasando diciembre normalmente sucede que en enero la tendencia es a que bajen los productos. Esta vez ha sido todo lo contrario. Iniciamos el mes de enero del 2023 hablando de incrementos, y lo particular de los incrementos de ahora es que no son 50 centavos, que no son un lempira como eran antes. Nosotros antes negociábamos, para negociar un lempira o 2 lempiras de incremento en el cartón de huevo, eso costaba. Ahora con facilidad son 10 y 20 lempiras de incremento en una sola semana. Estas cifras contradicen el índice de inflación que, según las autoridades del Banco Central, disminuyó el mes anterior en casi un 1%, y tampoco se refleja en los mercados, donde los precios cada vez están más altos en productos esenciales como los frijoles y los huevos. Pues la verdad que la inflación de la canasta básica sigue en aumento. No ha bajado para nada, porque sí ha sido un impacto bien grande. Le diré que ya uno no ajusta, ¿verdad?, para cubrir todas esas compras que hay que hacer. Sí, pero sí están altos. Estos incrementos de 200 lempiras o más cada mes a la canasta básica es grave para más de 7 millones de hondureños que están en pobreza. El impacto para un país como el nuestro, que tiene alrededor de 75% en pobreza, es duro. A veces dicen, no, 200 lempiras. No, para esas personas es un impacto grandísimo en cada uno de los bolsillos familiares. Y aparte de eso, no tenemos unas medidas o establecido una estrategia a través del cual a estas personas se le puede hacer una compensación. Representantes del sector agrícola advierten que este año la crisis económica podría agudizarse, porque además de los altos precios de los fertilizantes y las materias primas, se pronostica una sequía por el fenómeno del Niño, lo que de no tomarse medidas reduciría la producción de granos básicos. El aumento de los precios agrava la situación de inseguridad alimentaria que se vive en el país, ya que la mitad de la población no puede costear ni siquiera los 30 productos de la canasta básica. Sara Carranza, Telenoticias. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El secretario de Energía y gerente de la ANE, Eric Tejada, informó que esta semana iniciaron el proceso de transición para que la estatal eléctrica retome el control del sistema de distribución y comercialización del servicio, ya que a partir del próximo 19 de agosto vence el contrato otorgado a la empresa Energía Honduras para la reducción de pérdidas. Iniciado el proceso de transición, es un proceso que su ruta de tiempo va a llevar su ruta crítica 4 meses, y que tienen que ver con la entrega, el traspaso de todos los bienes intangibles, o sea, los activos informáticos, y también el know-how en términos de operación, de lectura y facturación con los sistemas, con los software que tiene EH. Respecto a las declaraciones del coordinador del programa de reducción de pérdidas, Miguel Navarro, en las que afirmaba que se habían reducido en casi 6 puntos las pérdidas de energía, Tejada aclaró que fue un error porque se tomó el dato mensual y no el interanual. Ahí hubo un error, ¿no? Porque lo que se refirió ese coordinador fue al indicador intermensual. Entonces, en realidad, el que representa 17 millones de dólares, un punto porcentual, es un indicador interanual. Y digamos que generalmente la mejor medida es el interanual, porque el intermensual está sujeto a las variaciones estacionales, ¿no?
Para lograr la meta de reducir en 4% las pérdidas para el próximo mes de noviembre, Tejada explicó que se cambiarán unos 450,000 medidores y se harán inversiones en el sistema de transmisión, así como la revisión de las conexiones ilegales que tengan en los hogares y las empresas. Locatarios del mercado Perisur denunciaron este martes que debido a los altos precios de los productos de consumo básico y un nuevo cierre de la rotonda ubicada en la colonia Luarque, sus ventas han caído y piden al alcalde Jorge Aldana que les busque una solución a esta problemática. Pues la verdad es las cosas que sí han bajado bastante las ventas. Casualmente hoy, ¿verdad?, no ha entrado. La petición que nosotros le pedimos al alcalde es que quiten esa rotonda, porque nos han tapado la rotonda y los clientes no entran a comprar. Y los precios también han subido exageradamente los productos básicos. Y ellos tienen que ponerse las pilas a ver que por qué han subido. Casualmente los frijoles, los huevos, el arroz, muchos productos han subido. La mayoría de los productos han subido exageradamente. Y hay productos que no los encontramos por el demasiado caro. Los vendedores advirtieron que si las autoridades de la alcaldía insisten en mantener cerrado el paso hacia ese mercado, ellos volverán a tomarse la carretera a la altura del Luarque, en la salida al sur del país, ya que es notorio la caída de sus ventas cuando limitan ese acceso. La Gerencia de Movilidad Urbana de la Alcaldía del Distrito Central asegura que la problemática del tráfico vehicular en la salida al sur es compleja y la obra de alivio del tercer carril no se finaliza, ya que la Secretaría de Infraestructura y Transporte tiene problemas con las indemnizaciones por los terrenos que están en la vía. De la administración anterior y que ha tenido una cierta cantidad de complejidades, ya que hay actividades que no se habían considerado. Eso es una. La otra es que el derecho de vía, que es lo que está trazando la construcción de la ejecución de este proyecto, pertenece a lo que es la CIT. En este caso, la alcaldía municipal se encarga de lo que es la vía, la carretera, y la CIT de lo que es las afectaciones. Al final no se ha llegado a un consenso del valor de estos derechos de vía, de estas afectaciones, lo que viene a trazar la ejecución. En relación al proyecto de la conexión La Cañada, Altizatío Mendoza informó que ya está el diseño y en los próximos meses estarían arrancando con ese proyecto. La otra es una nueva salida al sur que empieza en la zona de La Cañada y sale aproximadamente al Altizatío, que ya está en proceso de diseño y ya estamos próximos a iniciar la ejecución. ¿Cuándo se estaría iniciando la ejecución? Eso va a ser a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Ya pues se inició en el mes de febrero con la salida a Olancho. Ahorita estamos próximos a iniciar en estos próximos meses. No se mantiene todavía una fecha estipulada, ya que es importante mencionar que como vamos a licitación, se va todo el proceso legal, entonces se estaría iniciando. También no solamente sería la salida sur, también estamos hablando de lo que es la nueva salida a Valle de Ángeles. Y en relación a la salida a Olancho, el gerente de la movilidad urbana explicó que en estos momentos realizan un análisis previo de marcaje de la carretera e identificación de tubería antes de comenzar su construcción. Necesitamos que mejoren esas entradas a la capital. Son precarias, hoyos, feas. Necesitamos celeridad de parte de la municipalidad del Distrito Central en relación a estas salidas, el sur congestionada, la salida a Olancho, fatal, hoyos, calle de tierra, sopilotes, es decir, buitres, porque ahí queda el relleno municipal, y todas estas salidas que requieren de los ajustes por parte de la municipalidad del Distrito Central. Cuando regresemos, importantes datos refleja el informe Estado de País 2023, la realidad del sector educativo. 1.1 millones de niños y adolescentes se quedan fuera del sistema educativo del país. Pero antes, Jennifer Girón nos cuenta en nuestra sección de tecnología cómo es la playa que los expertos de la NASA han descubierto en el planeta Marte. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. Rodéate de posibilidades con los Laptop Masters en Jet Stereo cuando quieras lo mejor. Un robot de la NASA, el llamado rover Curiosity, ha encontrado una playa en Marte, revelando pistas asombrosas sobre el pasado acuoso del planeta rojo.
El rover descubrió unas texturas onduladas de las rocas que sugieren la existencia de lagos en una región del antiguo Marte que los científicos esperaban que fuese seca. El descubrimiento dice que allí hubo un mar hace miles de millones de años. Desde 2014, el rover ha estado ascendiendo por las estribaciones del Monte Sharp, una montaña de 5 kilómetros de altura que una vez estuvo surcada por lagos y arroyos que habrían proporcionado un entorno rico para la vida microbiana, lo que permite a los científicos estudiar cómo Marte evolucionó. Los científicos buscarán rocas más blandas durante la próxima semana, pero algo está claro, y es que en Marte hubo mares y por ende hubo playas. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. Rodéate de posibilidades con los Laptop Masters en Jet Stereo cuando quieras lo mejor. La Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, presentó este martes el informe Estado de País 2023, la realidad del sector educativo, que refleja la realidad actual del sistema educativo nacional y el cual destaca que aproximadamente 1.1 millones de niños y adolescentes están fuera del sistema educativo en el país. El informe también señala que pese a incentivos de la administración de la presidenta Castro, como la restitución de la matrícula gratis y un ligero incremento de 24,000 estudiantes en la matrícula, tendrían que pasar al menos 50 años para que Honduras logre una cobertura educativa del 100%. Esta cifra representa un estancamiento en la exclusión educativa de un 40% en los últimos 7 años, por lo que garantizar el derecho a la educación sigue siendo una lucha constante en el país. La investigación reveló además que casi 700,000 personas mayores de 15 años no saben leer ni escribir y concluyó que la merienda escolar y la matrícula gratis representan incentivos para muchas familias de escasos recursos económicos. Para garantizar el derecho a la educación a unos 2 millones de niños y jóvenes en el país durante este año, será necesario enfocarse en 2 áreas: la merienda escolar y la matrícula gratis, aspectos que serán trascendentales para revivir al sistema educativo nacional tras el rezago causado por la pandemia y los desastres naturales. Para el año 2023 deberíamos esperar 2 millones de estudiantes, que se les den los 200 días de clase, pero para eso primero hay que garantizar la merienda escolar. Y también podemos mencionar que para 2023 se designó un presupuesto suficiente para comprar merienda escolar para 1 millón de estudiantes. Entonces, no es posible que teniendo el financiamiento, que teniendo el suficiente tiempo, no llegue la merienda escolar a los niños. El impacto de la merienda escolar es algo que no se puede negar, según el padre Víctor Cortés, fundador de la única escuela del país donde se imparten más de 200 días de clases al año. Explica que en su centro educativo la merienda gratis es la principal motivación de muchos niños de escasos recursos económicos para asistir a las aulas. Yo les pregunté a los niños en la escuela, siempre les hago preguntas: ¿usted por qué viene a esta escuela? Vengo porque hay comida todos los días, porque hay merienda escolar. Un niño que encuentra comida en la escuela tiene un incentivo muy importante, y para mí esa es la clave para que el niño llegue a la escuela. No hay merienda escolar como pasó el año pasado, que llegó solo una remesa de la Secretaría de Educación hasta en el mes de septiembre. Las cosas no se hacen así, las cosas tienen que ser durante todos los meses, tiene que haber merienda escolar. En UNICEF Honduras, ampliar la cobertura de la merienda escolar y de la matrícula gratis son solo algunas de las prioridades, pues en el sistema educativo las carencias son tantas que aún falta mucho por hacer. Cooperamos desde establecimientos de puentes de aprendizaje, instalación de servicios digitales para que los niños tengan conectividad, ampliando coberturas. También respaldamos las iniciativas de merienda escolar en todo el país junto con otros cooperantes. La gran meta es de nuevo que 2.8 millones de niñas y niños se matriculen, que ninguno se quede atrás. Según el informe Estado de País 2023, la realidad del sector educativo elaborado por la ASJ, para garantizar una educación de calidad es necesario retomar las evaluaciones de aprendizajes. El 81% de estudiantes de tercero, sexto y noveno grado muestran un nivel insatisfactorio en matemáticas, mientras que un 61% presenta fuertes deficiencias en lectura.
Estadísticas que preocupan a este exdirector departamental de Educación, quien sugiere a las autoridades mayor proactividad y no enfocar todos sus esfuerzos en un solo problema. La Secretaría de Educación en este momento lo que estamos haciendo es que, de hecho, estamos procurando que se nombren los profesores. No podemos volcar o pensar de que la Secretaría de Educación es una situación para empleo si nos olvidamos de lo sustantivo que es la parte pedagógica. Queremos que haya un equilibrio en esto. Los entrevistados pidieron también a las autoridades mejorar el presupuesto para la adquisición de textos de enseñanza. Con lo asignado para el 2022, apenas 31.171 estudiantes, es decir, el 1.7% de la población escolar, pudo recibir textos escolares. Gabriela Lobo, Telenoticias. Tunota.com ha recogido hoy las declaraciones del diputado Antonio Rivera en Frente a Frente, donde afirmó que cambio a nómina de candidatos a magistrados rompería consenso. Porque, aunque el diputado Yuri Sabas aseguró que la lista de propuesta para integrar la Corte, o que las propuestas para integrar la Corte que trascendieron ayer, se mantendrían, ayer mismo, recuerdan ustedes, informamos nosotros que había un problema ahí donde algunos diputados no querían que figurara Francisco Daniel Cibrián. Y justamente hoy a eso se refirió Antonio, que si era sacado de la lista Cibrián, entonces se rompería el acuerdo. Nosotros no vamos a descalificar a nadie, sin embargo, lo pactado hasta ahora son estos 15, los 15 que ustedes conocen y que nosotros ayer difundimos con amplitud. Si hay un cambio de uno de ellos, se puede venir abajo la elección, externó Antonio Rivera en el foro Frente a Frente de Canal 5, y en nuestras redes también hemos informado este día, diputado Antonio Rivera, lo pactado hasta ahora son estos 15 magistrados. Si hay un cambio de uno de ellos, se puede venir abajo la elección de la Corte Suprema de Justicia. Tengo al diputado Marlon Lara. Marlon, ¿están fijos con esos 4 los liberales que se ha conocido desde ayer, o realmente hay problemas con la nominación de Francisco Cibrián o Daniel Cibrián? Buenas noches. Muy buenas noches, Renato. Durante todo el día de ayer se logró ese acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas que componen el Congreso Nacional, a excepción, lamentablemente, que no se le permitió a la bancada del PCH asistir a la reunión, un acto que nos hemos solidarizado con ellos, porque no se debe permitir el atropello a compañeros diputados. Pero finalmente, con la excepción de ellos, se logró un acuerdo entre todas las bancadas de los partidos, y ese acuerdo que fue anunciado por el compañero diputado Luis Redondo, por los miembros de la Junta Directiva y por todas las bancadas, es para darle tranquilidad al pueblo hondureño. Quiero decirte que el Partido Libre ha propuesto 6 candidatos a magistrados, Partido Nacional 5, y nosotros hemos aceptado 4 candidatos a magistrados. Nosotros como Partido Liberal no hemos cuestionado a ninguno de los miembros que ha propuesto Libre, ni a ninguno de los miembros que ha propuesto el Partido Nacional. Entonces, tampoco nosotros vamos a aceptar que otros partidos cuestionen a los candidatos que salieron producto del consenso de la bancada del Partido Liberal. Los acuerdos se respetan y se firman y se pactan para cumplirlos, no para incumplirlos. Entonces, en ese sentido, quiero reafirmarte que la bancada del Partido Liberal hizo esas propuestas. En ningún momento se nos ocurrió cuestionar a ninguno de los propuestos de los otros partidos, así como nosotros hemos respetado la independencia de los partidos de hacer propuestas, siempre y cuando estén dentro de la nómina de los 45 que propuso la Junta Nominadora. Así nosotros también vamos a hacer prevalecer el derecho que nos asiste a escoger nuestros 4 candidatos y candidatas para aspirar a la Corte Suprema de Justicia. No vamos a aceptar que existan imposiciones de ninguna fuerza política
dentro de las decisiones del Partido Liberal. Así como nosotros hemos respetado las decisiones de ellos, exigimos que se respeten la posición del Partido Liberal. Pero mi pregunta es, ¿se mantiene la posición del Partido Liberal en relación a Daniel Cibrián o no? Claro que se mantiene, Renato. Nosotros vamos a mantenernos firmes como bancada, porque eso sería un irrespeto a nosotros mismos si pretendemos que otras fuerzas políticas, en este caso Libre, está cuestionando a un candidato a magistrado nuestro. Entonces nosotros, yo también voy a exigir en la bancada que nosotros cuestionemos a los candidatos que está proponiendo Libre, y entonces se va a romper el acuerdo. O sea que el partido sigue con Odalis Nájera, Milton Jiménez, Wagner Vallecillo y Daniel Cibrián, el Partido Liberal. Correcto, no vamos a echarnos atrás, ya fue una decisión consensuada en la bancada, y te repito, los acuerdos son para que se respeten. Sí. Si ahora quiere echarse para atrás, entonces ellos tienen un serio problema, porque fueron ellos los que convocaron a la sesión de la bancada, donde anunciaron públicamente que se hizo un acuerdo y tiene que respetarse. Entonces ahí va a quedar evidenciado que es el Partido Libre el que no quiere que se nombre una nueva Corte Suprema de Justicia. Sí, sería un acto irresponsable, que después que ayer altos dirigentes del Partido Libertad y Refundación, hoy en la mañana en Frente a Frente, Russell Tomé, aseguraron que habían llegado a un acuerdo los partidos con los 15 abogados notarios que trascendieron ayer. Sería un irrespeto que se caiga el acuerdo porque no están de acuerdo, que se caiga el acuerdo porque no comparten que determinado partido pues nombre a un abogado notario o proponga para la elección a una persona en específico. Bueno, pero ¿qué has sabido tú? ¿Que sigue el acuerdo o que se tambalee el acuerdo? Te quiero mencionar algo más. Es costumbre del Partido Libre de irrespetar los acuerdos. Ya tenemos el antecedente del irrespeto que han hecho con el acuerdo con el Partido Salvador de Honduras. El mismo coordinador del Partido Salvador de Honduras y designado presidencial ha hecho público su malestar por el respeto que han tenido hacia su partido de los acuerdos para hacer esa alianza que llevó al triunfo a Libre. Si ellos lo hicieron con el PCH, bueno, es un tema interno entre el PCH y el Partido Libre, pero no van a jugar de esa manera con el Partido Liberal. Nosotros vamos a hacernos respetar, la bancada se va a mantener firme, y yo soy una de las personas que voy a exigir al Central Ejecutivo y a la bancada del Partido Liberal que nos mantengamos firmes, porque no vamos a ser nosotros los que echemos atrás un acuerdo que ha sido anunciado no por el Partido Libre, por la autoridad del Partido Libre representada en el Congreso Nacional. Sí. Bueno, muchas gracias al diputado Marlon Lara. Los liberales siguen con su propuesta de Odalis Nájera, Milton Jiménez, Wagner Vallecillo y Daniel Arturo Cibrián. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Nueva Zelanda vive sus peores momentos del presente siglo meteorológicamente hablando. El ciclón o huracán Gabriel está azotándolos de una forma desastrosa, está dejando ciudades completas bajo el agua, la infraestructura colapsando, puentes cediendo, casas flotando. Es increíble lo que está pasando en este punto del mundo. Mientras, mire este titular hoy de la ONU, dice: países enteros podrían desaparecer para siempre con el aumento del nivel del mar. Comisiones especializadas de la ONU han tratado hoy el tema y han dicho qué pasará con un país que físicamente se pierde del mapa. ¿Por qué? Pues tienen leyes para crear estados, pero no aquellos que físicamente desaparecen. Así que son problemas serios los que está planteando ya la ONU. Mientras observamos Honduras, Centroamérica y todo el Caribe y México está completamente despejado y las temperaturas se están elevando drásticamente. Para esta próxima jornada apenas una línea de inestabilidad cruza entre la frontera
frontera de Honduras y Nicaragua y luego desaparece entre 1 y 2 de la tarde y la condición es completamente estable. Eso sí, los niveles de radiación solar, tanto en la porción sur, centro y occidente, seguirán muy elevados y en algunas zonas del norte, así que seguir extremando precauciones porque las temperaturas irán a 31 y sensaciones térmicas hasta de 33, en el occidente pueden llegar a 28, amaneciendo con 12 aquí en el centro, hasta 29, 37 en la zona sur y en la esquina oriental hasta de 29. Otro tema importante de cara a esta próxima jornada y que tenemos que hablarlo es que hay un colapso de un tren que se descarriló en Ohio, Estados Unidos, y está generando una nube tóxica que ha matado ya cientos de vacas, de gatos, de perros, y esta nube tóxica se dirige ahora hacia pues Nueva York y podría pues ocasionar pérdida masiva de producciones, de cosechas, y lastimosamente pues esto podría afectarnos a todos porque son 100,000 galones de cloruro de vinilio lo que pues iban en ese tren que drásticamente pues se descarriló y colapsó. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. El secretario de Salud, José Manuel Mateu, aseguró que el uso de la mascarilla debe dejar de ser obligatorio en Honduras. Pidió a los congresistas derogar ese decreto, explicando que la Secretaría de Salud envió las recomendaciones técnicas científicas que priorizan el uso voluntario en lugares cerrados y en personas con enfermedades crónicas. Estamos esperando que el Congreso, una vez que reanude su rutina laboral, entonces la elimine y le dé la potestad a quien siempre debió tenerla, al ente rector en salud, de decidir cuándo o dónde se debe usar mascarilla. Nosotros la dejamos para los hospitales, para las personas con riesgo, inmunocomprometidos, etc. Y eso lo mandamos hace varios meses. Digo, para que no se siga con aquello de que por qué no quitamos la mascarilla o por qué se la quitó el ministro. Porque ya no es el momento de estarla usando. Mateu también aseguró que en los hospitales hay abastecimiento de medicamentos y que el decreto de emergencia sanitaria aprobado para 2023 servirá para agilizar los procesos de compra, reduciendo los tiempos de espera y garantizando los medicamentos e insumos hospitalarios. Pobladores de zonas afectadas el año pasado por inundaciones en El Progreso han vuelto a las calles a levantar su voz para que se les cumpla con las promesas de reparación, así como rehabilitación de bordos y otras obras de protección. Dar respuesta a las amenazas y vulnerabilidad de comunidades afectadas por inundaciones pasadas es el clamor de pobladores quienes piden actuar con prontitud y eficiencia en las obras de protección que se necesitan para reducir los daños. Que no vuelva a ocurrir lo que siempre ha pasado, tiempos anteriores, que siempre lo han hecho en lo que es en los inviernos, los bordos. Y ustedes saben bien, en una obra, digamos en invierno, donde hay demasiada agua, no queda elaborada bien hecha una obra que se diga. Entonces ahorita es que pedimos, ¿verdad? Y les exigimos que hoy es cuando que se puede hacer una buena obra. Aunque se han ejecutado algunos trabajos de reparación de bordos, así como habilitación de pasos y otros proyectos, tras la tormenta Julia y otras lluvias que afectaron el año anterior, aseguran que no es suficiente y que el riesgo persiste, por lo que este martes, aquí en la Plaza del Obrero, en El Progreso, varios campeños alzaron su voz. Se han levantado bordos, se han hecho en lugares visibles, pero las comunidades de tierra adentro están en abandono. Esas rupturas también que están allá en Estero de Indio, en Pajuiles, en La Compuerta, están en su total destrucción. Aunque con Operación Esperanza, un programa que lanzó la alcaldía progreseña, se logró intervenir en varias comunidades afectadas con algunos proyectos, aún hay otros pendientes de ejecutar, ya que el apoyo del gobierno central es necesario. Recordemos que el Valle de Sula es una de las áreas de todo el territorio hondureño altamente vulnerable, con fenómenos cíclicos y con fenómenos que suceden anualmente. Por lo tanto, destinar recursos para reducir esa vulnerabilidad sigue siendo responsabilidad del gobierno central, acompañadas con gestiones de nuestros gobiernos locales.
El año anterior, gobierno junto a otros sectores anunciaron un plan de rescate del Valle de Sula con metas a corto, mediano y largo plazo. Se espera que varias de las obras de protección incluidas se ejecuten en el presente año, sin demoras. Y en el mundo en TN5, Cristina Rodríguez destaca los 3 muertos y 5 heridos en el tiroteo en una universidad de Michigan, Estados Unidos. A continuación, el hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. La figura del auto acordado sería utilizada por la próxima Corte de Justicia para revivir los magistrados suplentes, algo que no pudo ser aprobado en el Congreso, se informó. Así mira esta analista el papel del presidente del Congreso Nacional. El diputado Redondo es un perdedor de imagen muy grande, no solamente a nivel general, sino que una ruptura con su partido hoy mucho más evidente, mucho más dramática. El retorno a la merienda escolar y la matrícula gratis son factores claves para rescatar el sistema educativo, pues más de 1 millón de niños y adolescentes están fuera del mismo, revela la ACJ. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Nos despedimos con las 5 de TN5. Feliz noche. Bajo fuertes medidas de seguridad, diputados convocados para elegir Corte de Justicia a partir de este miércoles a las 5 de la tarde. Diputados del Partido Salvador de Honduras denuncian ante el CONADE y el Ministerio Público a Luis Redondo por persecución, hostigamiento y amenazas. Empresarios dicen a Presidenta Castro que están listos para invertir, pero esperan señales claras de su gobierno para comenzar a trabajar. Juez Castel decide que abogada experta en información clasificada continúe en la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por narcotráfico. Capturan pareja a quien presumen sospechosa de haber dado muerte a su hijo de 4 años en Colón.